Máxima velocidad. Máxima velocidad. La información justa al instante. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Quiera oír que oiga, y hoy tenemos un programón con un tema muy delicado. Esto es Luces y Sombras de nuestra historia, como todos los lunes de 20 a 21. Me acompañan en el estudio Marilina Juárez. Hola, buenas noches. Javier Garín. Buenas noches. Y Manuel Samek. No, Pablo Martínez Samek. Bueno, yo le cambio el nombre a todos los No es panelistas. ni Belgrano, así que lo de Manuel no va. Entonces, empezamos de nuevo. Pablo Edgardo Martínez Samek. Pablo Martínez Samek. Ahí está. El Y único Tiene ser doble irrepetible apellido y doble nombre, ¿viste? No le digas Pablo solo, le tenés que decir Pablo Edgardo como en las novelas Vos sabés, latinoamericanas. En el campo, como yo era chiquito, mis padres, como Pablo era muy fuerte, me llaman Edgardito. Y mis primos del campo me llaman Edgardo Edgardito todavía, ¿viste? Bueno, mi nombre es Daniel Mojica, Camilo en los controles, y hoy vamos a hablar acerca de un tema escabroso que quizás en estos últimos tiempos ha tomado mucha notoriedad, lamentablemente, que tiene que ver con el abuso sexual y la pedofilia a través de la historia. Y bueno, tenemos una invitada que va a salir por teléfono, ¿no es cierto, Marilina? Sí. ¿Querés decir el nombre? Se llama Raquel Hermida Leyenda, es abogada, especialista en el tema de abuso de menores y femicidios, que ha conseguido fallos ejemplares. Claro, bueno, ella sola no. Ahí yo también me hago propaganda, porque hemos estado en un par de causas. Métale, saque juntos. la bandera. Pero uno de los casos fue justamente por femicidio, ¿verdad? Sí. Un caso fue, bueno, ella se dedica, seguramente va a contar, ha intervenido mucho en situaciones de violencia de género, casos de femicidio, casos de defensa de mujeres que han... un caso que hemos cambiado la jurisprudencia tiene que ver con la defensa de una mujer que cometió un homicidio, mató al marido, pero en una situación de violencia de género terrible, y bueno, fue absuelta en todas las instancias. Hace poquito también estuvimos con el tema del jugador Zárate en Independiente, el que fue condenado por un hecho por una violación, y además se ha ocupado Raquel de muchos casos de abuso sexual infantil, que es uno de los motivos por los que la vamos a entrevistar. Es un tema difícil, ¿no?, para abordar a lo largo de la historia, pero se puede trabajar digamos, desde la objetividad y desde la neutralidad también, ¿no? Ya desde la historia antigua era un tema bastante común. Vamos a recordar algo para que los oyentes tengan en cuenta. Uno, al analizar diversos procesos históricos, lo que tiene que hacer es no abordarlos desde el paradigma del presente. A ponerse en el contexto histórico. Exacto. Recordemos que el concepto de niñez, por ejemplo, adolescencia, era inexistente, tanto en la edad antigua, en la edad media. Eso comienza, digamos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y más también, ¿no? Más que nada el concepto de adolescencia, que lo introduce Freud. Pero, por ejemplo, que es lo que yo analicé para el día, que es la niñez en la edad media, digamos que era un concepto
el concepto de infancia, de niñez fundamentalmente, prácticamente inexistente. Lo que sí se está estudiando ahora, porque ha quedado como un concepto muy instalado a lo largo de la historia, es que el vínculo entre padres e hijos durante la Edad Media, Edad Antigua, era muy lejano por el tema de que, el vínculo afectivo estoy hablando, Sí, sí. Era muy lejano. ¿Por qué? Por el tema de la mortalidad infantil. Era muy alta, entonces los padres trataban de hacer desapegarse por el tema de que la mortalidad infantil era altísima, ¿no? En aquella época. Y no lo vi tan lejos. Mi padre, por ejemplo, era, te decía un poco de manera previa, en el mundo era chileno, de Pichilemu, de una localidad que está a 60, 80 kilómetros al sur de Santiago, en donde era una localidad de pobrerío, ¿no? Y pasó como muchas cosas que están pasando en la Patagonia Argentina, ¿no? Ahí las montañas son a pique y por lo tanto descubrieron que eran las mejores canchas para windsurf. Y lo que eran pueblos mapuches bueno, mi abuelo fue héroe de ferrocarril porque le cortaron las piernas un tránsito de locomotora. Mi abuela es mapuche, mi viejo era el 14º hermano de 19, de la cual ya habían muerto 5. Y a él le tocó, y se salvó por eso, ser monaguillo, porque era sobrino de un obispo de Chile. Lo que pasa es que a los 16 años le insinuaron que fuera del seminario. Entonces puso los pies en polvorosa y se vino para la Argentina. Pero nunca renegó de ser chileno, digamos, o sea, para plantear, digamos, ellos tienen muy asumida su competencia con la Argentina, pero a la vez amaba mucho nuestro país y muy descorazonado por nuestro fracaso. Yo tengo la prolongación de este tema, tengo 2 personas que seguramente puedo consultar, que una es la licenciada Ana Peluso, que trabajó en la problemática de familiar, digamos, en Loma de Zamora, Sí. que tiene una casuística muy particular, y tengo en mi cátedra un adjunto que es José Manuel Grima, que es uno de los expertos de trabajo infantil y de minoridad en lo que fue en su momento el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, que está totalmente desvirtuado en este momento, no tiene nada que ver con lo que originalmente pretendió ser. Lo que pasa que, como me parece, como decía Marilina hace un rato, nosotros no tenemos que partir de la base, cuando examinamos los temas históricamente, de los valores que manejamos en la actualidad, e incluso seguro. en la legislación penal Texto de en contexto. nuestros días, ¿no? Texto en contexto. Claro, exactamente. Exactamente. Vos fijate, hoy hablamos de abuso sexual infantil o del delito de abuso sexual infantil, refiriéndonos ya no a los niños, sino a niños y adolescentes. Se incluye a los adolescentes, cosa que originariamente el abuso sexual, la pedofilia, estaba limitado a los menores impúberes. Entonces, ese concepto ha cambiado en los últimos años, las últimas décadas, ¿no? Aún, perdón, esto es una pregunta quizás un poco técnica. Aún siendo consentida la relación, por ejemplo, por un chico de 18 años, vamos a poner eso como ejemplo, aún siendo consentida, hay una cuestión viciada en ese consentimiento. Claro. El motivo por el cual las leyes penales castigan las relaciones sexuales con menores es la falta de libertad, la falta de madurez, principalmente la falta de madurez del niño o adolescente, que es lo que le impide tomar una decisión libre, porque claro, son delitos contra la integridad sexual, así los define el Código Penal, pero vienen a ser también delitos contra la libertad sexual, ¿no? Entonces, lo que se castiga es que independientemente, obviamente en una violación hay una relación impuesta por la fuerza, sí. Pero en las relaciones consentidas, aún siendo consentidas, se considera que ese consentimiento no es válido por parte de un niño, una niña o un adolescente hasta determinada edad. Es una presunción legal que establece la ley que dice que a partir de cierta edad, por ejemplo, si es menor de 13 años, tiene una mayor gravedad. Si es entre 13 y 16 años, igualmente constituye un delito,
y después se consideran como agravantes distintas situaciones, como por ejemplo situaciones de convivencia previa, situaciones de autoridad, de ejercicio de autoridad de un docente, un padre, un tutor, un guardador respecto de la persona que sufre el abuso. O en este caso, perdón, en el caso que todos sabemos de los jugadores de Independiente, también ahí hay una cuestión de un chantaje, o sea, un ofrecimiento de determinada cantidad de dinero a cambio de... Claro, eso sería corrupción de menores, que también es un delito sexual, en donde media ya, digamos, un ofrecimiento de dinero, ¿no? Porque la corrupción de menores tiene que ver con eso, hoy ya no se llama así en el Código Penal, digamos, se ha modificado la terminología, pero básicamente en ese caso lo que consiste es no solo que hay una relación con un menor, sino que además se lo corrompe mediante dinero, ¿no? Lo que tenemos, digamos, esta situación que está definida en el Código Penal no siempre fue así, por esto que estábamos hablando, porque hubo épocas en la historia en las cuales no se consideró delito. En el derecho romano antiguo, el padre era dueño de los hijos, el pater familia era dueño, tenía derecho de vida o muerte con los hijos, se podía ver, en todo caso, desde un punto de vista moral, como algo reprobable, pero digamos... Pero no legal. Claro, pero nada le impedía violar a los hijos, violar a los esclavos, porque el antiguo derecho romano lo amparaba. Claro. Después había distintas situaciones, por ejemplo, en Grecia había relaciones que ya estaban, digamos, establecidas y consagradas por los usos y costumbres, que era la relación del adulto, del hombre grande con el efebo, el adolescente, que se suponía que eso era una forma de iniciarlo en la vida y de enseñarle, y era una relación homosexual con un menor, porque generalmente los efebos eran menores. Sí, y en Esparta también, la cultura espartana, cuando el niño ingresaba en su etapa de entrenamiento militar, que se llamaba agoge, el tutor, digamos, su maestro, abusaba del niño, justamente se suponía que eso inculcaba la lealtad para con sus compañeros en la batalla. Claro, era una forma, una perversión o una digamos, una perversión oficializada por el Estado, por el propio Estado espartano. En la cultura que, digamos, principalmente puso el ojo sobre las relaciones sexuales con un carácter sumamente restrictivo desde siempre, fue el judaísmo, en donde no es la única, pero digamos es la que ha mantenido influencia sobre nuestros días, en donde claramente, si uno lee la Biblia, hay una constante señalamiento de restricciones a la actividad sexual, y concretamente con la pedofilia y con los las relaciones homosexuales. La historia de Sodoma y Gomorra es muy clara, justamente por practicar relaciones homosexuales, incluso con menores, porque esto era parte de las aberraciones que se cometían en Sodoma y Gomorra, fueron destruidas, se dice la Biblia, borradas por Dios, de la faz de la tierra. Claro. Bueno, para deleitarnos respecto de la vida presente que nos toca vivir, hoy tenemos los millennials, que no tienen ningún tipo de... Y se comenta que la proyección de acá a 60, 100 años, las relaciones van a ser bisexuales. ¿Qué sé yo? Yo la verdad que a veces me sorprendo de repente esta... Pero como decimos, de manera previa al micrófono, yo le digo a los alumnos en estas charlas de lección inaugural de sociología, cuando empiezo los cursos que hago, conozcan a un profesor titular y demás, que la vida empezó con los Beatles y los Rolling Stones, pero no por la música, sino por la irrupción cultural desde abajo, de una fisonomía absolutamente, la independencia de la mujer. Por primera vez pudimos ver las piernas vía Courrèges y vía Mary Quant, la minifalda, exactamente, la píldora anticonceptiva.
Y yo les recuerdo a los oyentes que mi primer pantalón largo me lo puse a los 11 años para ir a bailar. Claro. Que yo iba al colegio con pantalones Los cortos. cortos, exactamente. Y que todo empezó con la ampliación de posguerra con el estado de bienestar, como todos estos 30 años gloriosos que dicen los franceses, de 45 a 75, en donde por primera vez se insertan en la sociedad de consumo los mismos productores que antes producían para el mercado. Entonces se incorpora la industria cinematográfica, crea una cultura con James Dean, digamos, y con Elvis Presley, digamos, como dos íconos industrialmente creados, ¿no? Pero cuando irrumpe desde abajo, retomando a los negros reprimidos del blues del Mississippi y demás, o de Chicago, lo hacen los Beatles y los Rolling Stones en Inglaterra, que hacen una suerte de reconversión y hace una fractura estética como nunca en la historia, porque ya no lo imponía la productora o la industria, ellos imponían sus propios puntos de vista. Claro. Es más, las quejas de Lennon de cómo les robaron toda la plata cuando cuando producían 3 y 4 álbumes por año, y que les robaban leoninamente toda la plata a ellos. Lo que quiero decir vale decir que la juventud, la adolescencia, la rebeldía han sido cosas absolutamente, y la década del 60, ¿no? O sea, la adolescencia y la juventud como rebeldes es también digamos, un estereotipo más o menos reciente, porque esto no existía tampoco en la historia cultural anterior, ¿no? Recordemos que, perdón, por Pablo, favor, que esto se ve muy bien en las representaciones iconográficas de la Edad Media. Se representaba, siempre era la Virgen María con el niño, o casi siempre, ¿no? Eran representaciones fundamentalmente teológicas, ¿no? El niño Jesús, aparecía como un hombre pero en miniatura. Uh-huh. Entonces no se tenía esa concepción del niño, del niñito, de la infancia. Era un hombrecito en miniatura. Es muy interesante ver esas representaciones. Tenemos que decir que hoy que existe un marco de protección de los niños y adolescentes, que hay una convención internacional que protege a los niños, niñas y adolescentes, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tenemos que decir que el primer reconocimiento histórico del niño como un valor en sí mismo digno de protección fue a través de la figura de Jesús, y aparece por primera vez en los evangelios, el niño como una figura protegida y dignificada, cosa que hasta ese momento no había, o tal vez existió como en forma subterránea, pero toma no, claro, su oficialización allí. Y a partir de ese momento, que el cristianismo se expande por el Imperio Romano, tanto la mujer como el niño toman otro lugar que hasta ese momento no habían tenido. Entonces esto es importante. Se pasó de una situación en que el niño era propiedad de su padre, sobre todo del pater familias, a una situación en la cual el niño tenía que ser respetado, porque Jesús dijo: déjenlos que vengan a mí, el que escandalice a estos pequeños, no recuerdo bien la frase del Evangelio, pero digamos, es absolutamente condenatoria. Sí, sí. Ahora, curiosamente, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, claro. Y no recuerdo la frase que se refiere a no escandalizar, a estos pequeños, sí, pero que básicamente era justamente evitar que se ofendiera su inocencia. Sí. Entonces pasamos de una situación de desprotección a una situación que después es de idealización del niño. Y se produce una ruptura cuando Freud descubre o pone sobre el tapete la sexualidad infantil, que provocó en plena época victoriana un tremendo escándalo. Sí. Claro, un escándalo tremendo, como los niños que son puros y castos tienen sexualidad ya desde el comienzo de su existencia. Entonces ahí se planteó toda una serie de enigmas y de cuestiones. Y sobre los adolescentes en relación a la sexualidad, la protección o la preocupación de que no sea desvirtuada el proceso de maduración sexual es algo muy reciente, porque de hecho en tiempos no tan lejanos no se consideraba que un matrimonio entre un hombre de 40 años
con una niña de 13 fuera algún tipo de abuso sexual. Es ¿no? verdad. Se Fuera mal considera, visto, claro. claro, no, de hecho no era mal visto, sino que todo lo contrario, era promovido. Sabemos que San Martín. San Muchos de Martín se nuestros casó próceres. con Remedio de Escalada, que tenía 14 años. En ese, ahora, Charlie Chaplin, claro. Charlie Chaplin, perseguido por el FBI, digamos, por el famoso director por su tendencia a la adolescencia puberal, digamos, él se casa con Ona O'Neill, digamos, cuando era una niña. Claro, y aparte, él no le gustaban estamos las diciendo niñas, esto para intentar por algún favor. tipo de relativización No. o de justificación o de decir que hay un relativismo moral y que todo está bien. No, No, lo que no. estamos diciendo es que a través de las distintas culturas hay distintas concepciones de la sexualidad en relación a las edades y sobre todo en relación a la adolescencia, donde está, digamos, un concepto que es el concepto de abuso sexual al adolescente es algo relativamente reciente en la historia, nuevo. no era considerado Y así. es motivo de puja, porque yo fui decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Zamora, que donde teníamos una maestría en minoría de familia, un trabajo social orientado hacia minoría y familia y una tecnicatura en minoría y familia. La tecnicatura surgió cuando los jueces de familia de Quilmes, Lomas de Zamora y demás necesitaban ablandar el concepto de sujeto de derecho, que era el propio que nosotros avanzamos con la primera vez y luego se lo incorporó en el 94 a la Constitución como marco, como árbol protector, digamos, respecto de la visión tutelar de la protección del derecho del niño desde el mayor, digamos. Y ese sentido, en esa lucha, está el derecho, están los tipos, las corrientes progresistas que ven en las criaturas susceptibles de derechos propios en tanto niños, digamos, en tanto niños y adolescentes, y aquellos otros que tienen una visión de agote, digamos, una visión tutelar de que hay que protegerlos y hay que mandarlos a los institutos de menores, y después sabemos la cadena de el vértigo de la criminalidad de esta época, que es una cadena imposible de domesticar o de delimitar a dónde termina, digamos. Y lo curioso y lo difícil de entender, quizás ahora cuando hablemos con Raquel nos puede dar una tipología, una idea de por qué se produce esa perversión de la pedofilia o del abuso de menores, pero qué curioso que habiendo sido la Iglesia y habiendo sido el cristianismo un dignificador del niño, resulta que en el seno de las instituciones religiosas es donde más escandalosamente se han producido enorme cantidad, no exclusivamente obviamente, pero enorme cantidad de casos de pedofilia, de abusos sexuales. Y con cofradías de mutua protección, sí, exactamente. Sí. Eso también puede tener que ver con el tema del celibato dentro de la institución. Más bien yo creería, y esto lo estudió Foucault, es una relación de poder y de dominación. No, seguro, la violación también. Exacto. Él, que es el filósofo del poder, yo puedo decir que es Foucault, ¿no? Totalmente, Entonces, en la relación, digamos, en este tipo de instituciones, por ejemplo, entre el sacerdote y el monaguillo, hay una cuestión de poder. Entonces es un caldo de cultivo para que afloren, digamos, este tipo de abusos, ¿no? Y aparte pone de manifiesto una hipocresía inmensa dentro de la institución. Sí. Porque hacia afuera es una imagen y hacia adentro, digamos, suceden cosas que se tapan. De cualquier manera tenemos también que decir que la enorme, inmensa mayoría de los casos de abuso sexual se da en el seno de la familia. Sí, totalmente. Y por parte de familiares. Y familiares biológicos. Y familiares biológicos, sí. Digamos, donde aparece claramente comprometido no solo una cuestión de moral, sino el viejo tabú del incesto. Es decir, hay un montón de cuestiones que nos revela también que estas cuestiones han venido desde el fondo de la prehistoria, porque por algo se instituyó el tabú del incesto en todas las culturas. Sí. Es un tabú prácticamente universal. Un tabú universal, exactamente. La exactamente. biología estructural se demuestra cómo el complejo de Edipo es prácticamente universal. Y ponele que no sea el padre, pero sea el tío o la sociedad que juegan un papel de ariete para evitar la represión. Estamos en comunicación con la doctora Raquel Hermida, Daniel Mojica y toda la mesa de luces y sombras de nuestra historia. La saludan, doctora, buenas noches. Hola, Raquel. ¿Qué tal, Javier?
¿Cómo estás? Te estamos saludando desde la mesa de luces y sombras de nuestra historia. No sé si escuchaste a Daniel, hace un momento te estaba saludando. Sí, perfecto, perfecto. Estamos hablando sobre el tema del abuso sexual. Como este es un programa de historia, yo ya te anticipé, vamos analizando la evolución a través de las distintas culturas, pero llegó un punto en el cual queríamos consultarte en particular, porque vos te has ocupado mucho y te has especializado, digamos, en el tema de abuso sexual infantil. ¿Por qué motivo se produce? O sea, ¿qué es lo que lleva al abusador a cometer un abuso? Bueno, en realidad tengo la suerte de trabajar en equipo interdisciplinario y tanto la licenciada Olivelia como el doctor Stola, como la doctora Marcia Breyer, son eminencias en la materia que desde distintos puntos de vista ellos van buscando, ¿no?, una causa que en realidad tiene mucho que ver con el tema, como bien decía una de tus panelistas, con el tema del poder, con el tema de la vulnerabilidad, y donde el niño es el ser más vulnerable después de la mujer, por supuesto. Entonces empieza como un poder de ejercicio sobre alguien que no se va a quejar, porque ese que no se va a quejar, porque nosotros el abusador cuando comete ese crimen, lo que hace es generar un secreto bajo amenazas, bajo una generación del miedo, claro. Y es terrible porque... O una supuesta complicidad también, ¿no? Porque a veces no es solo la amenaza, sino la generación de una suerte de complicidad alrededor de un secreto supuestamente vergonzoso, que en realidad debería ser vergonzoso solo para el delincuente, ¿no? Pero hace de alguna manera sentirse culpable, claro, a la víctima, ¿no? Bueno, pero por ejemplo el otro día es muy triste ir a las cámaras Gesell, y yo lo hago desde mis 23 años. Las cámaras Gesell, gracias a Dios, están cambiando, y gracias a Dios a los chicos se le cree muchísimo más. Pero igual falta muchísimo para que realmente el niño sea escuchado. En las cámaras Gesell, por ejemplo, en el Cuerpo Médico Forense de Nación, uno escucha las aberraciones más terribles, y el otro día, escuchando a una niña de 13 años cómo su padrastro abusaba de ella y cómo la seducía de algún modo y la hacía perder ese crecimiento natural, digamos, la corrompía en cuanto a su evolución sexual y en cuanto a su despertar sexual en la adolescencia, y su señoría estaba preocupadísimo porque la niña había quedado embarazada y se había hecho un aborto, y la preocupación era dónde se había hecho el aborto, por qué se lo había hecho. Por favor. Bueno, esa situación es una realidad. En cuanto a estadísticas, tenemos que decir que hoy un niño lamentablemente es abusado 5 niños por día en nuestro país. Esa es la cifra actual. 5 niñas en realidad son abusadas por día, con una diferencia aproximada de 4 niñas y un varón. Esto es la realidad que padecemos concretamente. Asimismo, es importante decir que hoy el abuso se está perfeccionando. Y ustedes dirán, ¿cómo que se está perfeccionando? Sí, hace unos cuantos meses que estoy viendo las últimas causas en las cuales intervengo, que el abusador no solamente es el autor, sino se convierte en una especie de profesor de sus hijos y de los hijos de su concubina, para que realicen los mismos actos y aprendan a realizarlos. En este momento como una especie de proselitismo de la perversión, una cosa así. Exactamente. En este momento tengo en la ciudad de Buenos Aires solamente en Ciudad de Buenos Aires 3 causas que van a juicio oral, donde padre en un caso, padrastro en el otro, y en el otro un tío, ejercían la docencia de cómo se debía llevar a cabo el abuso. Así las cosas, puedo decirte que he tenido grupos de niños en countries muy coquetos, donde abusaban. Porque esto es bueno lo que vos decís, sí. Ahora lo completás tu idea, pero digamos, para meter un pequeño bocadillo. ¿Cómo no?
esto no es, como nos han querido hacer creer muchas veces, que es simplemente una cuestión de las clases bajas, de las villas miserias, sino que es un delito que abarca todas las clases sociales, ¿no es cierto? Sí, igual yo soy, mira, te voy a decir un ejemplo. Yo estudié en la Universidad Católica, en la Pontificia, y sinceramente en una reunión de exalumnos estábamos hablando de las especialidades y todo lo demás, y uno de los presentes, X, dijo, bueno, pero el abuso sexual es un delito menor. Ah, sí, menor. Claro, menor porque no lo un delito sufrió él. contra los menores, no menor. Claro, porque pero, no lo sufrió pero lo él. dijo como convencido, y estamos hablando de un nivel social muy alto, con un doble apellido muy marcado, y todo, y lo dijo como diciendo, vos te ocupás de tonterías, pero Claro. no vas a comparar un abusador con un ladrón. homicida, claro, Y realmente me sorprendió. En realidad, lo que ocurría, que en las clases altas estaba mucho más naturalizado, y donde el secreto era absolutamente obligatorio y era familiar. Se heredaba, el abuelo lo hacía, y lo hacía, y esto lo sabemos que hasta un conocido camarista fue denunciado por abuso por sus nietas, y sus propias hijas no lo podían creer porque lo denunciaban, porque en realidad ellas también lo habían padecido. ¿Y por qué no lo Claro. padecían los otros? Claro. Estaba mucho más naturalizado. En cuanto a las clases sociales, sinceramente es como la violencia de género. No podemos estigmatizar a alguien porque es lamentable en todo el país y en todos los extractos sociales. No se pueden identificar a los agresores ni por color de pelo, ni por orientación política, ni nada por el estilo. El abusador es un tipo con un... Todo el mundo pregunta, ¿es un perverso? ¿Es un psicópata? No. El abusador es un tipo que tiene indicadores de perversión y que naturalmente, en la mayoría de los casos, la estructura mental sigue siendo una neurótica. ¿Qué significa? Que sigue siendo como O sea, vos y yo. Concreto, no es un loco, no es un psicótico, no es alguien que tiene que ir con un chaleco de fuerza o inimputable, sino que es un tipo común, en apariencia común, que desarrolla esta perversión y que es plenamente consciente de lo que hace. Por supuesto, y lo importante es determinar también que los psicóticos, o sea, los locos realmente, los que padecen una enfermedad mental, registran el índice menor, y que es incalculablemente menor, y muy poco se percibe de abusadores, porque normalmente el psicótico tiene otra problemática, que es escuchar voces en el caso de los esquizofrénicos, otra problemática, que no realizan abusos, sino lo que realizan es matar al otro, suicidarse, tener un tipo distinto de conducta. En el caso del abusador, es un hombre como vos y yo. Me decían, bueno, pero por ejemplo en el caso Zárate, que estuvimos con vos, Garín, me decían, pero Zárate en Córdoba era un buen chico, qué sé yo. Mi vecino es un abusador. Y un tema que hablamos con la fiscal de casación, ¿no?, de La Plata, que lo charlamos muchísimo. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el delito más común en nuestro país? A lo mejor piensan robo con armas, piensan piratería. Claro, porque eso es lo que sale en Crónica y en los canales de televisión. Droga, bueno, Sí. no, el delito lamentablemente más habitual y que llena desborda tribunales es realmente el abuso sexual infantil, y en un 80% es intrafamiliar. O sea que es terrible. El primer lugar se lo llevan los padres biológicos. En segundo lugar lo tienen los padrastros, y que tienen el agravante de la convivencia. Y en tercer lugar los abuelos. Es una situación terrible. Después hay un montón de gente que está rodeándonos, como profesores, maestros. Que tienen una posición de poder. Claro, porque en realidad el perverso busca su espacio en la sociedad para estar cerca del niño. Cuando vos te preguntabas recién por qué la Iglesia Católica cometía tantos abusos, bueno, en principio porque
cuando antes se encontraba alguna persona con digamos, actitudes que se llamaban raras, se lo aconsejaba para que siguiera la carrera de sacerdote, en primer término, ¿no? Es verdad. Eso era terrible antes, hoy en día ha bajado muchísimo porque hoy en día se hace por vocación y no por decisión de los padres. ¿Te acordás padres? que las familias de pudientes tenían que tener un hijo que era doctor, otro que era sacerdote y otro militar? Y al que mandaban para sacerdote siempre era el que tenía determinadas tendencias o inclinaciones, ¿no? Claro, inclinaciones. También es cierto que esto también es muy importante decirlo porque estos últimos días se está hablando mucho de la homosexualidad y el abuso sexual. Claro. En realidad el abuso sexual en porcentajes se lo llevan los heterosexuales. Es verdad, exactamente. Así que lamentablemente y aún con toda la homofobia que están poniendo en las denuncias, hay que decir y aclarar que en las estadísticas nacionales ocupan más del 90% los heterosexuales. Exactamente. Y te hago una pregunta, vos que manejás esas estadísticas, ¿tenés presente la proporción de los sexos de las víctimas? ¿Quiénes son más abusados, si las niñas o los niños? Las niñas más que los niños. La diferencia actual es de 5-1 aproximadamente. Las niñas son más abusadas y en el caso de adolescentes empieza a crecer el número de los varones, ¿no? Donde el varón ya de adolescente empieza a tener otro tipo de vulnerabilidad distinta y en cuestiones de trata son comercializables tanto hombres como mujeres. Te quería acá hacer una pregunta, Pablo Martínez Amec. Yo soy sociólogo, por lo tanto lo voy a llevar para tanta experiencia empírica, tiene que sacar alguna conclusión. Muy interesante lo que venís señalando. Y yo siempre estudié la violencia de las guerras, ¿no? Y he sabido, más o menos sabido, que las tropas más violadoras son las tropas norteamericanas, ya desde la Primera Guerra Mundial. Ya empezamos con el anti-yanquismo. No es anti-yanquismo, no, al contrario, justamente traigo a cuenta, porque en Estados Unidos, con el notable subregistro de ser tantos estados, y seguramente con pautas absolutamente... los abusos son de más de 500.000, pero lo interesante, y es que es invertida la relación de lo que vos planteás. El abuso masculino, la violación masculina, está muy por encima de la femenina en Estados Unidos. Qué curioso. Sociedades muy reprimidas, muy normativas. Digamos, de tipo, los abusadores históricos, los abusadores criminológicamente hablando, no, han sido de mujeres. Lo que sí es cierto que el tema del poder se ejerce más de hombre sobre hombre y tiene más que ver no con el abuso sexual infantil, sino con el abuso de adultos. Por eso te vuelvo a repetir que el tema de trata en todas partes del mundo es terrible. Ahora, lamentablemente tengo que decir que también las tropas rusas han hecho históricamente los abusos más terribles después de las guerras, ¿no? Esto es clave. O sea, es cierto que las dos potencias más importantes del mundo son donde se registran mayores abusos. Si bien es cierto que los yanquis tienen una mayoría de abusos contra varones, los rusos sí tienen un tema de trata y un tema de abuso después de las guerras realmente muy importante contra mujeres. O sea, es un tema netamente, como vos decís, sociológico. Claro, porque está claro, la posición de Putin es detestable, digamos, pero a la vez también hay contracorrientes, fruto de estos momentos tan históricos. Estamos en un momento de transición donde salen cosas que hasta ahora no habían salido y salen con vigor y con reacciones masivas, o sea que es una cosa que Rusia, las hermosas damas rubias que eran pasivas, digamos, pasen a ser protagonistas de su propio destino, también es como España, ¿no? Digamos que estaba poco callado esto, y ya el orgullo de ni una menos nosotros, digamos, ¿no? Que hemos puesto en agenda un tema, ni una menos, digamos. Es una... Claro, eso te quería preguntar, aprovechando esta intervención de Pablo. Decíamos antes de comenzar el reportaje con vos
que muchas de estas cuestiones ni siquiera eran vistas como delito en otras épocas de la historia. No existía este concepto que hoy tenemos sobre la protección de la integridad sexual por lo menos del adolescente. Tal vez del niño siempre existió, digamos, a partir del cristianismo, pero existía como una idea de que después de la pubertad ya la cuestión sexual dejaba de ser digamos, materia de protección. Bueno, esto tiene que ver, está muy ligado a las culturas. Hay países todavía en la fe, hoy, que todavía aceptan el abuso sexual a menores, adolescentes. Que está institucionalizado, digamos, está normalizado, digamos. Yo tuve un problema muy importante en mi lugar de trabajo, porque yo creía que una telenovela como Esposa Joven no podía ser emitida a las 6 de la tarde, donde las niñas turcas eran abusadas a los 12 años y se casaban con viejos de 70. A mí me parecía que eso era para otro horario, y a mí me parecía que eso era un horror, era como importar más violencia de la que tenemos, que no hace falta, ya con la que tenemos nos sobra, como importarla y naturalizarla aún más, y decir, no, pasa menos porque, por ejemplo, en Turquía es mucho más problemático. En realidad, el tema de los casamientos de niñas y demás, que se hace todavía en los países de Europa del Este o países orientales, realmente, que es muy terrible, todavía está naturalizado y de alguna manera bien visto, porque como las casan, ¿no? Entonces hay como una cierta legalidad. Y un arreglo económico detrás de eso, que le da el marco como que es una transacción legal, digamos. Es más, hay casos acá mismo en Argentina, en el interior, fundamentalmente en la gente que trabaja el campo, los campesinos pobres, esto hay que decirlo. El famoso bombero. Exacto, que los mismos, a veces hasta con el consentimiento de los padres, entregan a sus hijas al patrón con el objetivo de casarlas y que tengan un mejor porvenir. Esto sucede aún hoy. Esto pasaba en la Edad Media, era muy común, pero sucede aún hoy en el campo, ¿no es cierto? La famosa hora de la siesta, de la aparición del niño del patrón en la casa, en las habitaciones de las chicas. Con la convivencia hasta de los propios padres. Bueno, y también te quiero agregar que ciudades importantes, por ejemplo Tandil registraba la mayor cantidad de abusos que no habían sido condenados. Tal es así que la gente de Tandil me vino a buscar desesperada, porque todos los abogados de la zona negociaban con el Poder Judicial, y esto sabe mucho el doctor Stola, que es un médico psiquiatra especialista en abuso sexual, que teníamos casualmente, porque siempre los especialistas nos cruzamos, él iba como perito y yo iba después como abogada. Y lo que logramos hacer con abogados de la capital federal y con mi presencia, y lo que logramos hacer fue empezar a condenar esas costumbres tipo campo de las que ustedes están hablando, que en una ciudad como Tandil eran naturalizadas y todo bien visto, porque quienes manejaban la justicia de Tandil tenían ese concepto. Tenían historia de abuso, hablemos a calzón quitado, tenían historia. Había un fiscal, un señor fiscal, imagínate, en Tandil no hay 200 fiscales, entonces el señor fiscal tenía una historia propia y cada uno tenía una historia propia. Entonces había que, como nadie es profeta en su tierra, había que modificar desde afuera, y lo logramos. Pero también es el caso de Bahía Blanca, que yo siempre digo que es la puerta de la trata, Bahía Blanca, porque es donde desaparecen más niñas y nadie hacía nada, y nosotros logramos modificar algo con el levantamiento de Montehermoso. Recordarán por el caso de Catherine Moscoso, de esa niña que terminó, hasta hoy parece ser que muerta por gracia de Dios, porque no hay ningún imputado. Pero concretamente lo que nosotros tratamos de ver es que hay ciudades
donde se oculta debajo de la alfombra problemas importantísimos como el abuso sexual. Y este tema de la... Y donde muchas veces no solo la autoridad judicial, la policía también hace la vista gorda. Bueno, recordemos el caso emblemático de Soledad Morales, que estaba todo el poder político involucrado y que hizo caer a la dinastía A mí me tocó intervenir en el caso Marela, una nena de 10 años y otra nena de 13 años, Mónica Vega, que fueron violadas y asesinadas por un pervertido, y ese pervertido no lo agarraban porque la policía lo protegía, porque era un pirata del asfalto. Bueno, pero perdón, no solamente la policía protege. Sí, en la capital federal, estamos hablando de nivel nacional, defensores de menores han sido grandes protectores de abusadores, y los protectores del SAP, que es este síndrome de alienación parental, que es un invento de un pedófilo yanqui. Y este tipo, y vos vas a la Valle 1220, te estoy hablando de la ciudad capital de la República Argentina, a la Valle entre Libertad y Talcahuano, y en ese edificio está lleno de jueces de familia que protegen a abusadores y que quieren vincular al padre abusador con la criatura. Situaciones que a veces se dan en el ámbito de las adopciones, también. Por eso muchas veces escucho decir a gente, por ahí opinar de buena fe, que hay que facilitar las adopciones. Sí, hay que facilitarla, pero hay que tener cuidado de que el adoptante no sea un pedófilo, porque también conocemos casos de esos. No, seguro, y además hay un tema, cada vez que me hablan, ¿cuánto demora una adopción? Yo la verdad soy penalista, no me dedico a adopciones, pero cada vez que alguien me pregunta eso, yo le dije, bueno, cariño, si vas a tener un bebé, tenés que esperar 9 meses. Claro, así que si hay 9 meses para ser madre naturalmente, me parece que ir a un juzgado durante 1 año y medio tampoco es para tanto. 2 preguntas, Raquel. Sí. Una es, bueno, hemos tenido ese caso de Zárate y vos te has ocupado de temas de abuso sexual en relación al deporte. Estos últimos casos, ¿cómo que se destapó la olla? ¿Cómo los visualizás? Bueno, yo estuve, y la verdad, sinceramente, supe antes del día sábado en el programa de Mirta de Legrand lo que ocurrió, supe que iba a haber un listado, y empezó me pareció un horror todo el mecanismo, ¿no? Todo el mecanismo me pareció un horror, incluso me pareció un horror que un fiscal de la provincia de Buenos Aires general, ¿no? Un procurador general de la provincia de Buenos Aires y una fiscal de Avellaneda salieran a decir que no están involucrados periodistas, como si las personas fuéramos de acuerdo a lo que somos, a lo que nos dedicamos. Me parece un horror. Yo, sin embargo, veo en el tema una especie de, cuando se habla mucho de un tema, se está tapando otra cosa. Y yo te voy a decir algo, el Poder Judicial, o sea, el Polo Judicial de Avellaneda ha sido funcional al abuso. Y vamos a hablar en concreto. Así como a Giuliana le costó muchísimo... Giuliana es la víctima en el caso de Zárate. Exactamente, así como a Giuliana le costó muchísimo y la violación... Prácticamente la tomaban para el churrete ahí en el pueblo, se reían la violaron de vuelta, o sea, la había violado Zárate, la violó su novio porque se burló de ella, y luego tuvo la violación institucional por parte de jueces y fiscales. Y bueno, entonces hay una cierta tapadera del Polo Judicial de Avellaneda de lo que pasa en los clubes de Avellaneda. Entonces, concretamente, me parece que todo este circo de nombres y todo es para tapar una protección que, como vemos que no hay abogados particulares en el caso,
salvo los que defienden a los imputados, no hay abogados particulares, porque los nadie niños defiende a esos chicos. Claro, entonces mi pregunta, ¿no? La defensora de oficio salió a hablar muy bien de Independiente porque le abrieron las puertas, y yo dije, bueno, empezamos mal. Si empezamos a hablar bien del lugar donde ocurrieron los hechos o donde surge este tema que debería estar ya en materia federal, porque se habla de un tema de trata, esto no es un tema individual. No quieren que salga del fuero común, no quieren que pase al fuero federal. ¿Por qué no quieren que pase al fuero federal? Porque evidentemente hay que tapar la cosa y ahí en donde está, ¿no? Bueno, y para taparla, por ahí estoy haciendo una conjetura, ¿no? Estoy haciendo una conjetura para que no digan que estoy afirmando que alguien, funcionarios judiciales están cometiendo un delito, pero la verdad es llamativo que no pase al fuero federal. Ya de esta historia hemos visto varias, ¿no? Sí, la verdad que lo tenemos conocido. Igual, de todos modos, yo como tuve la suerte de asistir a un colegio en Avellaneda, en el San Ignacio de Wilde, y haber vivido muchísimos años, desde los 7 a mis 17 años en Avellaneda, tengo la autoridad como vecina de Avellaneda de decir que realmente el polo judicial es bastante lamentable, porque no nos olvidemos que en el juicio de Alexis Zárate tuvimos que denunciar a un fiscal que no había hecho bien una investigación. Bueno, en el caso de Marela que yo te comentaba, también fue un fiscal de esa zona quien pretendía culpar al padre en lugar de investigar al asesino y desviar la investigación porque el asesino trabajaba con la policía, ¿no? Sí, sin duda, por eso es importante, aparte es importante en este caso, el polo judicial de Avellaneda no tiene nada que ver con la política de Avellaneda, no tiene nada que ver nada que ver, depende netamente de La Plata y de lo que era el grupo Lomas de Zamora, el poder de Lomas de Zamora como poder judicial y departamental judicial, y realmente me huele raro, me parece que la ausencia de abogados particulares. Todo el mundo me decía, Raquel, por favor agarrá esto, porque si vos no lo agarrás no vamos a creer. Seguís agarrando causas gratis, no te va a dar el cuero, Raquel. No, es que ya no puedo porque tengo 4... Hoy, por ejemplo, me reí mucho porque estaba en la causa en Lomas de Zamora y le digo, mire, tengo 3 trabajos, y le dije los 3 trabajos que tenía. Me dice, doctora, y el de abogada también, cuéntelo. Ese también es tu hobby. Me dice, ese también es un trabajo, me dijo el chico de la mesa de entradas. Le digo, sí, tenés razón. Una última cuestión y ya te vamos dejando porque nos queda poco tiempo. En Entre Ríos ahora dispuso la iglesia, vos sabés que mi familia es de allá de Entre Ríos, sí, y conozco mucho las terribles denuncias que ha habido contra sacerdotes protegidos en la diócesis de Entre Ríos, ¿no? En distintos lugares, sobre todo chicos que eran confiados a la educación de instituciones educativas religiosas que venían del campo con ignorancia, con vulnerabilidad, como vos señalaste, y hay un caso muy notorio que abusó de cientos de chicos. Ahora el obispo salió con un instructivo de todos los cuidados y recaudos que tienen que tener los sacerdotes en su relación con los niños y con los adolescentes. Y hoy estábamos hablando, acá uno de los panelistas, Daniel, relacionaba estos abusos con el tema del celibato. Marilina le decía que no lo veía tanto por ese lado, sino por el lado del poder. Yo tengo la misma opinión, porque no creo que un hombre que por no tener relaciones se va a dedicar a abusar de un chico. Evidentemente ahí hay un grado de perversión, digamos, la sexualidad masculina no funciona así. No, por supuesto. No, porque por supuesto, igual de todos modos, si no es estigmatizar, convertir a los hombres que porque en algún periodo de su vida no tienen relaciones se van a convertir en pedófilos. Evidentemente que esto no es así, ahí hay otra no es así, cuestión. Y además convengamos que en todo pueblo
existía el sacerdote y a una señora que le ayudaba llena de hijos, ¿no? Recordemos. Sí. Claro, Que claro. se le conocían los padres, ¿no? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés dar a entender? con Y eso? yo le puedo dar a entender, qué sé yo, fui un montón de ciudades en el interior y en la provincia de Eso Buenos estuvo Aires, bueno, ¿eh? donde el padre tenía siempre una señora que le ayudaba, así sea muy notorio y hasta milagroso. Los padres más milagrosos han tenido ese tipo de relaciones. El tema, a ver, para ser un abusador no es necesario tener no tener sexo. Para ser un abusador es una persona especial, es una persona que es un neurótico Claro. con trastornos típicos de perversión. Algunos sí, algunos muy pocos tendrán una estructura perversa total, pero la mayoría son inclinaciones perversas que poco tienen que ver con el celibato, no tienen nada que ver con el celibato. Vuelvo a repetirte, el celibato se convierte en el padre Jorge, en cualquiera, y la señora que le limpia. Esto es real. O sea, el celibato ha sido una mala, evidentemente ha sido Una mala decisión política Sí, claro. de la Iglesia, sí. pero eso no significa ni los convierte, por supuesto, En abusadores. en abusadores para nada, para nada, para nada. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos, Raquel. Muchas Como no, gracias. encantada de haber charlado con ustedes. Gracias, Raquel. Muchas gracias, Raquel. Un placer haberte escuchado. El gusto es mío, encantada. Gracias, gracias. Bueno, acabamos de hablar con Raquel Hermida, doctora penalista, y bueno, la verdad que fue muy esclarecedora la charla que tuvimos con la doctora. Se nos fue el programa, gracias Camilo por la puesta en el aire y por avisarnos la hora. Y bueno, nos encontramos el próximo lunes a la misma hora, a las 20, aquí en Radio Sónica. ¿Qué tema urticante podemos encontrar para el próximo lunes? Ya se nos va a ocurrir alguno. ¿La corrupción? Puede ser. Ahí vamos a discutir largo y tendido. Pero si hacemos la historia de la corrupción, no nos alcanzan 200 programas. No, pero podemos comprimirlo también. El virreinato de Río de la Plata no se hubiera creado si no hubiera habido corrupción. Claro. Contrabando. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad